Una estrategia que nos ayuda a estructurar sistemas de gran tamaño es la modularidad, es decir, dividir los sistemas de forma natural en partes coherentes, que llamaremos colecciones de objetos. Estas pueden ser desarrolladas y mantenidas de forma separada. Los objetos pueden cambiar su comportamiento a través del tiempo. Es por esto que para describir su estado actual tienen sus propias variables. El estado actual de un sistema se modela con las variables y los cambios en el estado son asignados a esas variables. Gracias a la asignación y a las técnicas de ocultar el estado en variables locales, es posible estructurar sistemas de una forma modular, de tal forma que cada estado puede ser manipulado explícitamente pasando parámetros adicionales. Pero hay que recordar que las variables tienen lugares de almacenamiento y estos pueden ser cambiados. Una variable debe, de alguna forma, designar un lugar en el cual va a ser almacenada. En nuestro modelo de evaluación, estos lugares son mantenidos en estructuras llamadas ambientes. Un ambiente es una secuencia de frames. Cada frame es una tabla, posiblemente vacía, de enlaces, los cuales asocian los nombres de las variables con sus correspondientes valores. Cada frame también apunta a un ambiente de cierre, a menos que el frame sea considerado global. El ambiente es crucial en el proceso de evaluación, porque este determina el contexto en el cual una expresión debe ser evaluada, de tal forma que una expresión adquiere su significado solo con respecto a algún ambiente en el cual es evaluado. Un procedimiento siempre es una pareja de algún código y un apuntador a algún ambiente. Para aplicar un procedimiento a los argumentos, se crea un nuevo ambiente el cual contiene un frame que enlaza los parámetros a los valores de los argumentos. El ambiente de este es el ambiente especificado por el procedimiento. Los procedimientos y las asignaciones pueden ser usados para representar objetos con estados locales. Como se observa en la figura, llamar a W1 referencia el estado de la variable balance almacenada en E1. Pero cuando se llama a W2, se referencia a la variable balance almacenada en E2. Es por esto que cambios en el estado local de un objeto no afecta a otros objetos. Dos propiedades claves son: primero, los nombres de un procedimiento local no interfieren con los nombres externos de procedimientos que los encierran. Y dos, los procedimientos locales pueden acceder a los argumentos de los procedimientos que los encierran, simplemente usando los nombres de los parámetros como variables. Para modelar objetos compuestos con cambios de estados, usamos la abstracción de datos, la cual incluye, además de selectores y constructores, operaciones llamadas mutadores, las cuales modifican los datos de los objetos. Como ejemplo, vemos dos listas, X y Y. X tiene los valores de A, B, C y D, y la lista Y tiene los valores E y F. Ahora evaluamos la expresión mutable setChar_XY, la cual modifica la pareja X, es decir, A o B, reemplazándola por el valor de Y, en este caso EF. Hay que tener cuidado cuando se realizan modificaciones en las estructuras, ya que el cambio se verá también en otras estructuras que compartan las partes modificadas. Una cola es una secuencia de elementos, en la cual los elementos son insertados por un lado y eliminados por el otro. Es decir, el primero que entra es el primero en salir. Si observamos la imagen, al principio se crea una cola vacía, luego se insertan los elementos A y B, luego A es removido, se inserta C y D, y B es removido. En términos de abstracción, podemos definir en las colas las siguientes operaciones. Como constructor, makeQ, que retorna la cola vacía. Dos selectores, emptyQ, que verifica si la cola está vacía. FrontQ, que retorna el objeto que se encuentra al frente de la cola. Y dos mutadores, insertQ, la cual inserta un elemento al final de la cola. Y deleteQ, que remueve el elemento que se encuentra al frente de la cola. Entonces, una cola puede ser representada como una pareja de apuntadores, FromPTR y RearPTR, los cuales indican respectivamente inicio y final de una lista.
Primero consideramos una tabla de una dimensión, en la cual los valores son almacenados bajo un solo identificador. La tabla es implementada como una lista de elementos, los cuales son una pareja de un identificador asociado a un valor. Ahora consideremos una tabla de dos dimensiones. De manera similar, en una tabla de dos dimensiones, cada valor es asociado a una pareja de identificadores. El diseño de sistemas digitales complejos como las computadoras es una actividad de ingeniería importante. Los sistemas digitales se construyen interconectando elementos simples, pero las redes de ellos pueden tener un comportamiento muy complejo. Las funciones digitales conectan cables que transportan señales de entrada a otros cables de salida. Podemos conectar funciones primitivas juntas para construir funciones más complejas. Por ejemplo, el circuito de medio sumador consta de una compuerta OR, dos compuertas AND y un inversor. Para empezar a modelar el anterior circuito debemos definir los procedimientos que usaremos en la simulación. Primero definimos los cables, luego definimos las compuertas asociando sus entradas y salidas y finalmente definimos el procedimiento, donde las entradas son A y B y las salidas S y C. Los cables D y E los definimos localmente. Luego D es el resultado de A y B en la compuerta OR. C es el resultado de A y B en la primera compuerta AND. E es el valor inverso de C y S es la salida de D y E en la segunda compuerta AND. Las funciones primitivas implementan las fuerzas por las cuales un cambio en la señal de un cable influye en las señales de otros cables. Para crear estas funciones usamos las siguientes operaciones: getSignal, que retorna el valor actual de la señal sobre el cable; setSignal, que cambia el valor de la señal por otro valor; addAction, que asigna el procedimiento que debe ejecutarse siempre que la señal cambie de valor; y adicionalmente se puede utilizar el procedimiento afterDelay, que dice el tiempo que un procedimiento se demora en ejecutarse. Un cable en nuestra simulación será un objeto computacional con dos variables de estado locales: un valor de señal inicialmente tomado como 0 y una colección de procedimientos que se ejecutarán cuando la señal cambie de valor. Implementamos el cable utilizando el estilo de paso de mensajes como una colección de procedimientos locales. Vamos a crear una estructura de datos llamada agenda, en la cual se encontrará el calendario de las cosas que hay que hacer en un procedimiento. Una agenda se compone de segmentos de tiempo donde cada segmento es un par que consiste en un número y una cola que contiene procedimientos que están programados para ser ejecutados. Esta agenda tendrá las siguientes operaciones: makeAgenda, que retorna una nueva agenda vacía; emptyAgenda, que valida si la agenda está vacía; firstAgendaItem, que retorna el primer ítem de la agenda; removeFirstAgendaItem, que remueve el primer elemento de la agenda; addToAgenda, que agrega el procedimiento a la agenda para ser ejecutado en un tiempo específico; y currentTime, que retorna el tiempo actual de la simulación. Los elementos primitivos del lenguaje son restricciones primitivas que indican que ciertas relaciones mantienen entre las cantidades. Combinamos las restricciones mediante la construcción de redes de restricción en las que las restricciones se unen mediante conectores. Un conector es un objeto que contiene un valor que puede participar en una o más restricciones. Por ejemplo, sabemos que la relación entre las temperaturas Fahrenheit y Celsius es 9C igual a 5 por F menos 32. Dicha restricción se puede considerar como una red que tiene un sumador, dos multiplicadores y restricciones constantes. Vemos a la izquierda una caja multiplicadora con tres terminales etiquetados M1, M2 y P, que mantendrán la temperatura Celsius, donde están unidos a una constante W que tiene el valor de 9. P obliga a M1 y M2 a hacer un producto, así como S a A1 y a A2 a hacer una suma. A la derecha vemos el otro producto con la constante 5, que con el sumador representa a los grados Fahrenheit. Para simular el anterior sistema de restricciones vamos a crear dos conectores, C y F, llamando al constructor makeConnector y enlazando C y F en una red apropiada, donde definimos los procedimientos con las entradas y salidas. Localmente definimos los conectores y asignamos las operaciones suma y producto, así como las constantes. Construir modelos en términos de objetos computacionales con estado local nos obliga a confrontar el tiempo como un concepto esencial en la programación. Por lo tanto, a menudo es natural modelar sistemas como colecciones de procesos computacionales que se ejecutan simultáneamente.
Pero también es apropiado dividir modelos computacionales en partes que evolucionan simultáneamente y separadamente. Incluso si los programas se van a ejecutar en una computadora secuencial, la práctica de escribir programas como si fueran a ejecutarse simultáneamente obliga al programador a evitar restricciones de temporización no necesarias. Para explicar un poco mejor, vamos a suponer que tenemos una cuenta compartida de $100 para Peter y Paul. Peter retira $10 y Paul retira 25, dejando 65 en la cuenta. Dependiendo del orden de los retiros, la secuencia de saldos quedaría 100-90-65 o 100-75-65. Un problema para el banco es determinar el saldo en caso de que ambas personas retiren al tiempo, ya que puede generar inconsistencias en el manejo del dinero. Para controlar esto se usa la serialización, ya que con esta podemos forzar a que un procedimiento solo ocurra una vez. Entonces, si llega un proceso y este no ha terminado, fuerza a que espere mientras notifica su finalización. Los streams pueden mitigar algunas de las complejidades del estado de la modelación. Por ejemplo, si el tiempo es medido en pasos discretos, entonces podemos modelar una función temporal o secuencia, en este caso infinito posible. Los streams son una idea inteligente que permite usar manipulaciones de secuencias sin incurrir en los costos de estas. Con esto podemos formular programas elegantemente al tiempo que obtenemos la eficiencia de la computación incremental. También tenemos streams infinitos, como por ejemplo el generador de la serie de Fibonacci, en el cual definimos los casos base y luego la serie determina los valores que siguen mediante la secuencia dada. Y bueno, pues eso es todo el capítulo. Gracias.